Buenas noches y bienvenidos a Historias de Terror. Para mí es un gusto poder saludarlos una vez más y llegar a todos ustedes como cada noche, con una historia. Aquellas personas que tienen la capacidad para poder contactar con los espíritus o entidades no visibles, ya sean ángeles o demonios, se les llama médiums. Este hace como un puente entre las distintas dimensiones y su objetivo es facilitar la comunicación con los espíritus. Se dice que estas personas son capaces de escuchar y transmitir mensajes, y en algunas ocasiones, tener conversaciones con estos mismos espíritus. Pero todo esto no es relevante sin una historia. Mi nombre es José Llamas y te presento No reces por mí. Se dice que la siguiente historia está basada en hechos reales. Esto porque la carta original fue encontrada entre los papeles de una religiosa, la cual ya falleció, amiga de esta joven que estaba condenada. En esa carta, cuenta la monja los acontecimientos de la vida de su compañera, como si fueran reales y verídicos, así como su condenación eterna, comunicada a través de sueños. Y la historia es esta. Tuve una amiga llamada Anita, es decir, éramos muy amigas por ser vecinas y aparte de eso, compañeras de trabajo en la misma oficina. Con el tiempo, Annie se casó y no volví a verla. Desde que nos conocimos, había entre nosotros, aparte de amistad, una amabilidad. Por eso, yo sentí un poco la ausencia cuando después de que se casó ella se fue a vivir a un barrio más elegante, allá por las villas, lejos del mío. Durante mis vacaciones me fui al lago de la Guarda, en Italia. Esto pasó en septiembre de 1937 y recibí una carta de mi madre, en donde me decía que Anita había muerto en un accidente automovilístico. Justamente, cuando escribió esta carta mi madre, la acababan de sepultar un día anterior. Yo me impresioné mucho con la noticia. Sabía que mi amiga no había sido propiamente religiosa, pero creo que estaría preparada para presentarse ante Dios, ya que yo soy religiosa. Así que al día siguiente, fui a misa y la escuché y comulgué por ella. Ya estando en la casa del pensionado de las hermanas, donde yo estaba viviendo, rezaba fervorosamente por su eterno descanso, y por esta intención ofrecí la Santa Comunión. Durante todo el día yo percibí un cierto malestar, que fue aumentando por la tarde. Dormí inquieta esa noche y me desperté de improviso. Escuché algo así como una sacudida en la puerta del cuarto. Encendí la luz. El reloj indicaba las 12:10. Abrí la puerta, pero no había nada. Tampoco escuché ruidos. Tan solo se escuchaba a lo lejos las olas del lago de la Garda, golpeando monótonas el muro de aquel jardín del pensionado. Ni siquiera viento había. Yo conservaba la impresión de que al despertar encontraría además de los golpes en la puerta y el ruido de la brisa o el viento, vería algo más, ya que escuché algo como un ruido cuando mi jefe en la oficina llegaba de mal humor y tiraba algunos sobres sobre mi escritorio. Reflexioné un instante si debía levantarme o no, pero en ese momento creí que todo era sugestión y me dije, esta es una fantasía, estás sobreexaltada por la noticia de la muerte de tu amiga. Vuélvete a dormir. Así que me di la vuelta en la cama y recé algunos Padres Nuestros por las ánimas y me volví a dormir de nuevo. Entonces, yo me levantaba a las 6 de la mañana para ir a la capilla, pero al abrir la puerta del cuarto, me encontré con una cantidad de hojas tamaño carta. Al levantarlas, reconocí la letra de Anita. Di un grito, pero fue cosa de segundos. Temblando, la sostuve en mis manos. Confieso que quedé tan aterrorizada que ni siquiera pude rezar. Apenas alcanzaba a respirar. Así que traté de huir de ahí y salir al aire libre. Me arreglé rápidamente. Puse esas cartas dentro de mi cartera y salí enseguida. Subí por aquel camino entre los olivos, laureles y aquellas quintas de la villa. La mañana parecía radiante. Los días anteriores yo me detenía en cada punto para poder ver aquellas vistas que ofrecían
aquel lago y la isla de Garda. Pero ese día yo no tenía ojos para todo eso. Después de caminar un cuarto de hora, me dejé caer en un banco, el cual estaba ubicado entre dos cipreses. Pero por primera vez yo veía esos cipreses como un símbolo de la muerte, algo que nunca antes había pensado. Tomé aquella carta. No tenía firma, pero sin la menor duda, estaba escrita por Annie. No faltaba aquella gran S, ni la T tan francesa, la que estaba acostumbrada a hacer en la oficina. Lo habitual entre ella y yo era una conversación amable, pero esta, más que una carta, parecía una advertencia. Clara, ya no reces por mí. Estoy condenada. Si te doy este aviso, no creas que lo hago por amistad. Quienes estamos aquí ya no amamos a nadie. Lo hago como obligada, porque es parte de la obra de esa penitencia que siempre quiere el mal. En realidad me gustaría verte aquí, donde yo llegué para siempre. No te extrañes de mis intenciones. Aquí todos pensamos así. Nuestra voluntad está petrificada en el mal, es decir, en aquello que ustedes consideran como maligno. Aun cuando yo pueda hacer algo bien, como yo lo hago el día de hoy, abriéndote los ojos ante el infierno, no lo hago con recta intención. ¿Recuerdas? Hace 4 años que nos conocimos. Tenías 23 y trabajabas en aquel escritorio desde 6 meses antes, cuando yo llegué a ese trabajo. Varias veces me sacaste de apuros y con frecuencia me dabas buenos avisos, que a mí, principalmente, me venían muy bien. Pero eso no es bueno, porque tu caridad hacia mí era ridícula y tus ayudas eran pura ostentación. Como que desde entonces yo sospechaba algo. Pero aquí no reconocemos bien alguno, absolutamente nadie. Pero ya que conociste mi juventud, es momento de llenar algunas lagunas. De acuerdo con los planes de mis padres, yo nunca tendría que haber existido. Por un descuido de ellos se produjo la desgracia de mi concepción. Mis hermanas tenían 14 y 16 años cuando llegué a este mundo. Ojalá jamás hubiera nacido. Ojalá pudiera ahora aniquilarme y huir de estos tormentos. Incluso acabar con mi existencia sería un placer. Quisiera desaparecer, así como cuando un vestido se reduce a cenizas, sin dejar rastros de nada. Pero es necesario que exista, y es preciso que yo sea tal como me han hecho, con el fracaso total de la finalidad de mi existencia. Cuando mis padres entonces eran solteros, se mudaron del campo a la ciudad y perdieron contacto con toda la iglesia. Era mejor así. Mantenían relaciones con personas desvinculadas de la religión. Se conocieron en un baile y se vieron obligados a casarse 6 meses después. En una ceremonia nupcial recibieron solo unas gotas de agua bendita, las suficientes para traer a mamá a la misa los domingos, algunas pocas veces al año. Ella nunca me enseñó verdaderamente a rezar. Todo su esfuerzo se agotaba en los trabajos cotidianos de la casa, aunque nuestra situación no era mala. Palabras como rezar, misa, agua bendita, iglesia, solo puedo escribirlas con una íntima repugnancia, como incomparable repulsión. Detesto profundamente a quienes van a la iglesia, y en general a todos los hombres y todas las cosas. Todos ellos y todo eso es tormento. Cada conocimiento recibido, cada recuerdo de la vida, de lo que nosotros sabemos, se convierte en una llama incesante. Y todos estos recuerdos nos muestran las oportunidades que despreciamos de la gracia. Aquí todo es tormento. No comemos, no dormimos, no andamos sobre nuestros pies y estamos espiritualmente encadenados. Contemplamos desesperados nuestra vida fracasada, aullando y rechinando los dientes, atormentados y llenos de odio. Aquí bebemos el odio como si fuera agua. Nos odiamos unos a los otros, más que nada. Odiamos también a Dios. Quiero que lo comprendas. Los bienaventurados en el cielo deben amar a Dios, porque lo ven sin velos, en su deslumbrante belleza. Esto los hace indescriptiblemente felices.
Nosotros lo sabemos y este conocimiento nos enfurece aún más. Los hombres en la tierra que conocen a Dios por la creación y por la revelación pueden amarlo, pero no están obligados a hacerlo. El creyente, te lo digo furiosa, el que contempla meditando a Cristo con los brazos abiertos sobre la cruz, terminará por amarlo. Pero el alma a la que Dios se acerca fulminantemente como vengador y justiciero, porque un día fue repudiado, como ocurrió con nosotros, esta solamente podrá odiarlo como nosotros lo odiamos. Lo odia con todo el ímpetu de su mala voluntad. Lo odia a causa de aquella decisión de apartarse de Dios con la que terminó su vida terrenal. Nosotros no podemos revocar esta perversa voluntad, ni jamás quisiéramos hacerlo. No sé si comprendas ahora, porque en el infierno, aquí no pasa el tiempo, dura eternamente, y contra mi voluntad agrego que Dios es misericordioso aún con nosotros. Eso lo digo contra mi voluntad, porque aunque diga estas cosas voluntariamente, no se me permite, no lo tengo permitido. Dejo muchas informaciones en el papel en contra de mis deseos. Debo también estrangular la avalancha de palabrotas que he querido vomitar. Dios fue misericordioso con nosotros porque no permitió que derramáramos sobre la tierra el mal que hubiéramos querido hacer. Si nos lo hubiera permitido, habríamos aumentado mucho más nuestra culpa y castigo. Nos hizo morir antes de tiempo, como lo hizo conmigo. Si yo diera un paso más cerca de Dios, me causaría una aflicción mayor que la que te produciría un paso más rumbo a la hoguera. Incluso cuando yo hice mi primera comunión, a mí lo único que me importaba era el vestido nuevo. El resto no era más que una burla. Sé que cuando te lo conté, esto te desagradó, pero ahora me río. Lo único razonable de toda aquella comedia era que se me permitiera comulgar, como a todos los niños a los 12 años. Pero yo ya estaba en aquel entonces bastante poseída del placer del mundo. No tenía escrúpulos, dejaba a un lado las cosas religiosas. No tomé en serio aquella comunión. La nueva costumbre permitía a los niños que recibieran su primera comunión a los 7 años, y no produce ningún furor. Mi padre siempre peleaba mucho con mi mamá y pocas veces te lo dije, pero eso a mí me avergonzaba. Qué cosa ridícula la vergüenza. Aquí todo es lo mismo y todo da lo mismo. Mis padres ya no dormían en el mismo cuarto. Yo dormía con mi mamá y papá lo hacía en el cuarto contiguo, donde él podía volver a la hora de la noche que quisiera. Bebía mucho y se gastó toda nuestra fortuna. Mis hermanas estaban empleadas y necesitaban su propio dinero. Mamá también comenzó a trabajar. Durante el último año de su vida, papá la golpeó muchas veces cuando ella no quería darle dinero. Conmigo, él siempre fue amable. En la noche en que murió mi papá, víctima de una enfermedad, ocurrió algo que nunca te conté, por temor a una interpretación desagradable. Hoy, sin embargo, debes de saberlo. Es un hecho memorable. Por primera vez, el espíritu que me atormenta se acercó a mí. Yo dormía en el cuarto de mi mamá. Ella estaba profundamente dormida. Entonces escuché pronunciar mi nombre. Una voz desconocida murmuró: ¿qué ocurriría si tu padre muriera? La verdad es de que yo ya no quería a mi padre desde que había empezado a maltratar a mi madre. Aunque para ser honesta, yo ya no amaba absolutamente a nadie. Solo tenía gratitud hacia algunas personas que eran bondadosas conmigo. El amor sin esperanza de retribución en esta tierra solamente se encuentra en las almas que ven el estado de gracia. Ese no era mi caso. Ciertamente, él no morirá, le respondí a aquella voz misteriosa. Tras una breve pausa escuché la misma pregunta: ¿qué ocurrirá si tu padre muere? Él no va a morir, contesté rápidamente. Pero por tercera vez me preguntaron lo mismo. ¿Qué ocurrirá si muere tu padre? En ese momento se me vino a la imaginación todo lo que pasaría, y las veces que mi padre llegó ebrio, gritando y maltratando a mi mamá, avergonzándonos enfrente de todos los vecinos. Entonces, a aquella voz yo le respondí con rabia:
Bien, eso es lo que él se merece, que se muera. Después de estas palabras, todo quedó en silencio. A la mañana siguiente, cuando mi mamá fue a ordenar el cuarto de mi papá, encontró la puerta cerrada. Al mediodía la abrieron por la fuerza y papá estaba semidesnudo. Estaba muerto sobre la cama. Al ir a buscar cervezas al sótano, debió sufrir alguna crisis mortal. Desde hacía tiempo, él estaba enfermo. Tal vez esa voz que escuché era la voluntad de Dios sobre su hija, con la que aquel hombre había sido bondadoso, pero ella juzgó y criticó el proceder de su padre. Ahora recuerdo que un día me dijiste: Ana, si no rezas más, te perderás. Realmente yo rezaba muy poco, y ese poco siempre lo hacía de desagusto, de mala voluntad, y sin duda tenías razón. Los que arden en el infierno es porque no rezan o rezaron muy poco. La oración es el primer paso para llegar a Dios y es un paso decisivo, especialmente la oración, aquella que es como la Madre de Cristo, cuyo nombre no es lícito pronunciar aquí. La devoción a la Madre de Jesús arranca innumerables almas al demonio. Rezar es lo más fácil que se puede hacer en la tierra y justamente de esto, que es facilísimo, Dios hace depender nuestra salvación. Aquí no recibimos ningún tipo de gracia y aunque la recibiéramos, la rechazaríamos como escarnio. En la tierra, el hombre puede pasar de un estado de pecado al estado de gracia. De la gracia, se puede caer al pecado. Muchas veces caí por la debilidad, pocas por maldad. Pero cuando te llega la muerte, cada uno entra en un estado final y fijo e interminable. Es cierto que uno tiene tiempo hasta la muerte para unirse a Dios o para darle la espalda. Sin embargo, como si estuvieras arrastrado por una corriente antes del tránsito final, con los últimos restos de la voluntad debilitada, el hombre se comporta según las costumbres de toda su vida. El hábito bueno o malo se convierte en una segunda naturaleza. Es esta la que lo arrastra en el momento supremo cuando ocurre algo. Viví años entera apartada de Dios. En consecuencia, el último llamado de la gracia de Dios, tomé una mala decisión y me decidí en su contra. La fatalidad fue no haber pecado con frecuencia, sino que no quise levantarme más. Muchas veces me invitaste para que asistiera a las predicaciones o que leyera libros de piedad. Mis excusas siempre fueron las habituales, la falta de tiempo, cuando lo único que me decías que hiciera era tener una buena confesión. Si yo lo hubiera hecho, todo volvería a ser normal. Me daba cuenta que sería así, pero el mundo, el demonio y la carne me retenían demasiado firme entre sus garras. Nunca creí en la influencia del demonio. Ahora doy testimonio de que el demonio actúa poderosamente sobre las personas que están en las condiciones en que yo me encontraba entonces. Lo único que me pudo haber salvado eran muchas oraciones propias y ajenas, junto con sacrificios y sufrimientos que podrían haberme ayudado poco a poco, ya que el demonio no puede arrebatarte el libre albedrío, y los que se abandonan a su influencia así lo hacen. Pero yo también odio al demonio. Sin embargo, me gusta porque él trata de arruinarlos a todos ustedes. Cada vez que arrastra un alma nueva al fondo del infierno, aumenta más sus tormentos. Pero cuando estaba en vida, a veces Dios me traía a una iglesia. Ahí sentía un poco de nostalgia. Cuando cuidaba a mi madre, que estaba enferma, a pesar de mi trabajo en la oficina durante el día, haciendo un sacrificio de verdad, los atractivos de Dios actuaban poderosamente en mí. Una vez fui a la capilla del hospital, a donde me llevaste durante el descanso del mediodía. En ese momento quedé totalmente impresionada y solo estuve a un paso de mi conversión. Yo estaba llorando, pero enseguida llegaba el placer del mundo derramándose con sus torrentes sobre la gracia de Dios. Debiste haberme recordado la parábola del rico y del pobre Lázaro, en la que el narrador, Cristo, envió de la muerte a uno al infierno y al otro al cielo. Antes de casarme, fui y me confesé, también comulgué una vez más. Era una formalidad solamente. Mi marido pensaba igual. Si era una formalidad, ¿por qué no cumplirla? Ustedes dicen que la comunión es así, indigna.
cuando se hace solamente por compromiso. Pero bien, después de esa comunión indigna, logré ciertos sosiegos en mi conciencia. Esa comunión fue la última que hice en mi vida. Nuestra vida conyugal transcurría, en general, en armonía. En casi todos los puntos teníamos la misma opinión, también en eso. Nosotros no queríamos cargar con hijos en esta vida. En realidad mi marido sí quería tener uno solamente. Finalmente, conseguí que él renunciara a ese deseo, y lo que más me gustaba eran los vestidos, los muebles lujosos y las reuniones mundanas, los paseos en automóvil y otras distracciones. Todos los domingos íbamos a pasear en el auto o visitábamos a los parientes de mi marido. Me avergonzaba de mi madre. Esos parientes se destacaban en una vida social muy bonita, pero en mi interior, sin embargo, nunca fui feliz. Había algo indeterminado que no me gustaba. Mi deseo era de verdad llegar a la muerte, pero yo pensaba que para esto todavía faltaba mucho. Pero ocurrió tal como yo lo había escuchado desde niña durante una plática. Dios recompensa a este mundo toda obra buena que se haga. Si no se puede premiarla, la premiará en la otra vida. Así como lo hacen en la tierra. Recibí una herencia bastante grande y mi marido tuvo la suerte de ver sus ingresos notablemente aumentados. Así, pude instalarme confortablemente en una casa nueva. Mi religión hacia Dios estaba muriendo. Yo me la vivía en los bares de la ciudad, en los hoteles, los restaurantes, porque paseábamos en todos nuestros viajes y no nos acercábamos a Dios. Cuando veía algunas pinturas de la Edad Media, representando el infierno, o los cementerios, así como otros lugares, yo descargaba mi mal humor frente a esas obras. Ahí el demonio asaba las almas sobre el fuego rojo y amarillo, mientras sus compañeros, con largas colas, le traían más víctimas. Clara, de verdad el infierno puede ser dibujado, pero nunca exagerado. Siempre me burlaba del fuego del infierno. Acuérdate de una conversación que tuvimos, donde yo puse un fósforo encendido bajo la nariz y te pregunté, ¿así huele? Y apagaste enseguida la llama. Aquí nadie consigue hacerlo. El fuego del infierno es eterno, pero no todas las almas sufren igual. Cuanto mayor fue la maldad, cuanto más frívolo y decidido, y los que tuvieron mayores conocimientos acerca de Dios sufren más duramente que los que no tuvieron tanta información. El que pecó por maldad sufre más que el que cayó por debilidad, pero ninguno sufre más de lo que se merece. Cuando se llegó el día de mi muerte, me traspasaba un presentimiento siniestro. Inesperadamente, en aquel viaje de regreso, mi marido y yo fuimos encandilados por las luces de unos faros de un automóvil que venía en sentido contrario a gran velocidad. Él perdió el control del vehículo. Un Jesús se escapó de mis labios, pero no como una oración, sino como un grito. Sentí un dolor aplastante, que si lo comparo con el dolor actual o el tormento actual, eso no es nada. Perdí el sentido. Qué extraño. Aquella misma mañana, sin explicación, había surgido en mi mente este pensamiento. Por primera vez, quise ir a misa. Pero era como una súplica, pero un no claro y decidido cortó el curso de aquella idea. Con esas cosas tengo que terminar definitivamente, fue lo que llegó a mi pensamiento. Es decir, asumí todas las consecuencias y ahora las tengo que soportar. Lo que ocurrió después de mi muerte lo sabes. La suerte de mi marido, de mi madre, lo que ocurrió con mi cadáver, mi entierro, lo sé por una intuición natural. Después de mi muerte, desperté de improviso. Me encontré con una luz bastante incandescente. Era el mismo sitio donde había caído mi cadáver. Sucedió como en el teatro, cuando se apagan las luces de la sala y se sube el telón. Aparece una escena trágicamente iluminada. Era la escena de mi vida. Como en un espejo, mi alma se mostró a sí misma. Vi las gracias despreciadas y pisoteadas desde mi juventud hasta el último día donde le dije que no frente a Dios. Me sentí como un asesino al que llevan ante un tribunal para ver a la víctima. Arrepentirme, nunca. Avergonzarme, jamás.
No conseguía permanecer bajo la mirada de Dios, a quien yo rechazaba. Solo tenía una salida: la fuga. En ese momento, de inmediato, mi alma, como una sombra amarilla de azufre, se despeñó al lugar del eterno tormento. Las últimas palabras de aquella carta eran casi ilegibles, estaban muy torcidas. Cuando terminé de leerlas, aquella carta se convirtió en cenizas. Esta historia la quise compartir con ustedes. Si te ha gustado, déjame tu pulgar arriba. No olvides en dejar tus comentarios. Y gracias por ser parte de este canal.